Opino que cuando se trabaja con grupos de personajes hay dos posibles opciones. Una de ellas es tratar a los personajes como arquetipos. La otra es por roles, más bien por su situación. Claro, esto puede sonar a chino, pero con un ejemplo se entiende de forma muy fácil. En una tensión dramática, cuando hay una pugna por algo, el protagonista puede tener enfrente al malo, a un arquetipo, el malo, o puede tener un antagonista, alguien que busca lo mismo que él y por tanto está enfrentado a él, pero no es necesariamente malo. Uno es el juego de arquetipos y el otro es el juego de roles. Para mí lo ideal en una novela, sobre todo si es coral, es mezclar ambos conceptos. No debemos desdibujar mucho los personajes, pero tampoco podemos llegar al extremo de la caricatura. Y eso es lo que me ocurre un poco en Última Roma. Hay personajes más positivos, personajes más negativos, pero más bien sus juegos de poder, sus conflictos, sus alianzas y sus luchas vienen dadas por su posición en el tablero, que les hace protagonistas, agonistas, es decir, los que ayudan al protagonista, o antagonistas. Creo que es mucho más satisfactorio que una esquematización excesiva de los personajes.